Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Foro Vivienda. Soy Salva Torres, miembro de la Asociación por el Alquiler Público y Asequible 500 por 20 de Barcelona y del colectivo Pro Especulació que publicamos esta web desde 2005. El Foro Vivienda, como sabéis, lo iniciamos en el 2018 y tiene la intención de debatir y reflexionar las problemáticas del derecho a la vivienda y cómo encajamos todo eso en las luchas sociales del día a día de un problema que afecta gravemente a decenas de miles de hogares en nuestro país. Hoy hemos publicado este vídeo donde queremos profundizar en el papel del entramado financiero entre el cártel bancario, cártel con acento en la A, y los fondos de inversión euroatlánticos que conocemos como fondos buitre, y cómo su actividad afecta a la ciudadanía, a las empresas y también a nuestro país, a los gobiernos y a la deuda pública. Recordad que hemos hecho 2 vídeos anteriormente sobre el tema juntamente con la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid y el bufete abogadoslowcostag.com. Estos 2 vídeos los publicamos recientemente en el mes de agosto y septiembre en este canal y se titulaban La vivienda como lugar de combate contra el tinglado de la banca y los fondos buitre, y estaban numerados con el número 1 y 2. En este tercer vídeo, que es una continuación, queremos subrayar especialmente el papel del poder fáctico que representa ese entramado financiero que hemos citado. Es un vídeo basado en un reciente artículo publicado en proespeculació.org y que estaba titulado La banca española y los fondos buitre euroatlánticos corrompen la justicia. Evidentemente nuestra justicia, la de España. Pero vamos a ir al asunto. Fijaos que hemos hablado de 2 conceptos, poder fáctico y cártel bancario. Vamos a ver esas definiciones. Vamos a usar las definiciones de la Wikipedia, que aunque muchas veces tiene rasgos sesgados ideológicamente, para esta vez estas 2 definiciones que tiene sí que nos van a servir. ¿Qué dice la Wikipedia sobre lo que es un poder fáctico? Dice, los poderes fácticos son sectores de la sociedad al margen de las instituciones políticas, por ejemplo la banca, la iglesia y los medios de comunicación, que ejercen sobre la sociedad una gran influencia que está basada en su capacidad de presión. Por lo tanto, no ejerce el poder legalmente, sino que ejercen el poder de facto, de hecho, y es solamente por su mera existencia que es determinante. Y esa es la manera como debemos entender el poder fáctico que tiene el cártel bancario. El cártel bancario es un pacto entre la banca comercial y de inversión para coordinar sus comportamientos en el mercado y reducir o eliminar la competencia. De hecho, ya sabéis que el número de bancos en todo el mundo está reduciéndose de manera sospechosa, por decirlo de alguna manera. Ya en el 2012, el cártel bancario europeo se le multó por la manipulación del Euribor, el tipo de interés fijado por la patronal bancaria europea, que como sabéis ese famoso tipo de interés no es un interés del Banco Central Europeo como la mayoría piensa, es un tipo de interés que está fijado por la patronal bancaria europea. Ya entonces se le llamó cártel del Euribor y nuestra entidad ha estado colaborando y está colaborando con el equipo de abogados de nuestro país, que continúa luchando contra ese cártel, contra las fechorías que está realizando, subiendo y bajando el índice según sus intereses. Pero el principal problema o el principal papel del cártel bancario no es el que pueda manipular el principal índice de tipos de referencia, sino que imprime el 96% de los euros legales que circulan en toda la economía europea. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Banco Central Europeo y el Banco de España en su web. Lo podéis encontrar ahí si lo buscáis, pero también lo podéis encontrar en nuestra web, que tenemos un apartado directo hablando sobre este tema de cómo se crea el dinero privadamente. Pues al conceder crédito a estos bancos están creando euros de la nada, euros del puro aire. Los euros que circulan, el 96% de los euros que circulan en nuestra economía le salen de su chistera, son euros privados de curso legal
impresos digitalmente por los accionistas de nuestra banca como la señora Botín o el señor Fainé, y son legales, y si lo hiciéramos nosotros e imprimiéramos euros, entonces nos meterían directamente en prisión por un delito penal, cosa que a ellos no les pasa. El mercado del cártel bancario europeo está valorado entre 160 y 180 billones de euros, según la misma troika comunitaria. 160 billones de euros, o sea, el número 160 seguido de 12 ceros. Esa enorme cantidad, para que os hagáis una idea, para compararlo, lo podemos hacer con, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de España. El Producto Interior Bruto de España en los mejores años ha sido 1,4 billones de euros. Y estamos hablando de 160 en el caso del cártel bancario. Por lo tanto, pueden controlar la economía, controlan a los países, controlan a los gobiernos que deben financiarse de estos bancos, pero al igual que eso también ocurre con nuestras empresas y a nosotros mismos, los ciudadanos. Cuando nos prestan y encima nos cobran intereses que ellos mismos deciden cuántos son y los manipulan. Es más todavía, es mucho peor. Muchos políticos son o han sido empleados de nuestros bancos. Por ejemplo, el señor Macron, presidente de Francia, ha sido un alto directivo de la banca Rothschild. El primer ministro alemán, Friedrich Merz, fue director general de BlackRock Europa. El primer ministro del Reino Unido, Starmer, es el brazo derecho de Tony Blair, que es uno de los lobistas principales de la City de Londres. Nuestro exministro de Economía, Luis de Guindos, fue ejecutivo de Lehman Brothers y también ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. O el mismo expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, muy conocido por todos, por cuando dijo aquello que haremos todo lo posible para que el euro tal y cual, ¿no? Que fue ejecutivo de Goldman Sachs. Con ello, podemos ver que detrás de todo ello está Wall Street y, por lo tanto, su banca de inversión. Me habéis preguntado por qué me voy del civil después de más de 20 años en esta jurisdicción que me encanta. Me voy del civil porque ya no puedo más. El trabajo ha cambiado completamente después de que han tomado poder los fondos de recuperación de activos, fondos de recobro o, como cariñosamente los llamamos, los fondos buitre. Ellos cogen cualquier cosa que sea de dificultad de cobro. Así pues, estas declaraciones de la letrada de la Administración de Justicia de Valencia demuestran hasta qué punto el entramado financiero del cártel bancario y de los fondos buitre se ha metido hasta la médula en el engranaje administrativo de la justicia hasta corromperla. Este poder fáctico que entorpece su trabajo cotidiano es lo que le ha llevado a esta funcionaria a irse de su puesto de trabajo en la jurisdicción civil porque está harta de que le impidan hacer su tarea de manera correctamente legal. Los fondos de recuperación de activos, como les llama ella a los fondos buitre, llegaron invitados por nuestra banca porque iban a tener un papel determinante en saquear de nuevo a los deudores, tras los estragos que ya causaron con su crisis financiera en el 2007. Acordaros de ella. Una crisis que se llevó por delante a ciudadanos, empresas, gobiernos y hogares. Y no olvidemos, fue una crisis creada por ellos mismos. Así pues, ese poder foráneo que destruye por dentro a los ciudadanos españoles, aunque no nos guste reconocerlo, ha sido posible porque llevamos décadas convirtiéndonos en una colonia del imperio del dólar y del euro, un proceso al que han ayudado sus potentes instituciones financieras internacionales que han actuado en cabildeo con nuestra banca nacional, también con la bendición de los paraísos fiscales, incluso europeos, porque sin la necesaria colaboración de todos ellos, este proceso de descomposición de la justicia no hubiera sido posible. Pero es que además, en casa, estos poderosos traficantes de deudas que vienen en jet privado desde Wall Street o desde la City de Londres o desde Frankfurt, también han necesitado de la sumisión de nuestra clase política, judicial y notarial, acostumbrada al servilismo con los de fuera y a la mano dura con nosotros, con los de dentro. Y la verdad, como sabéis los que los habéis sufrido, los buitres no chillan ni bombardean con aviones ni necesitan soldados.
Su ejército son abogados de 1.000 euros la hora y su munición es de tinta, papel, cláusulas leoninas en contratos de deuda, y luego ya les basta con leyes favorables de nuestro Congreso de los Diputados y encontrar al final del proceso jueces dóciles, que los hay que no lo son, o funcionarios timoratos, que los hay que no lo son, como hemos visto, o a policías que obedecen porque no les toca otro remedio. Estas tropas avanzadas de asalto del capital financiero global nos saquean como si fuera un ejército colonial, no con fusiles, sino con sentencias judiciales. Pero venga, seamos comprensivos con todos estos colaboradores necesarios que hemos estado citando en esta larga ristra. Sí, porque la verdad, o se someten al cártel bancario o te rompen las piernas al más puro estilo mafioso, porque pueden hundir países, gobiernos, políticos, instituciones, magistrados, hogares y hasta ciudadanos que sean molestos. Por eso la clase política les tiene miedo si no son de los suyos, o directamente son de los suyos, como Macron, que hemos hablado antes, que fue ejecutivo de la Blanca Rothschild, o el mismo el primer ministro alemán, Friedrich Merz, que fue en su momento máximo responsable ejecutivo de BlackRock, ese fondo de inversión de Wall Street en Europa. Siempre hay que rendirles pleitesía y sumisión, porque también, si no, te extorsionan modulando a la opinión pública, ya que tienen tomados desde hace años los medios de comunicación con una participación accionaria mayoritaria que les permite hundir a cualquiera que le chulee y molear nuestra opinión pública para que se traiga a sus candidatos, sus relatos y sus mentiras. Basta con mirarse la participación accionarial de los principales medios de comunicación españoles como para darse cuenta de quiénes son realmente los propietarios, y los propietarios no están dentro de muchas veces no están dentro de nuestra frontera, sino que están fuera. Y si no, la suma del cártel bancario es mayoritaria en todos los medios de comunicación. Así de sencillo. Por eso, tras la crisis del 2007, estas tropas de asalto de los fondos buitre pudieron aterrizar en nuestro continente, creando dos cuarteles de campaña. Normalmente, uno en Luxemburgo, el paraíso fiscal por excelencia de Europa, donde se hacen los planes estratégicos, y otro en la capital del país, donde se van a realizar los negocios, que en este caso es España, en Madrid, donde se desarrolla la operativa y la táctica, con el símil militar, para cobrar lo que nunca prestaron, a reclamar lo que nunca arriesgaron, a imponer lo que jamás fue negociado, y a cobrar cláusulas jurídicas ininteligibles que llevaron a la ruina a empresas, a autónomos y a decenas de miles de hogares en nuestro país. Su operativa es sencilla: comprar las deudas incobrables, los llamados activos, de nuestra letrada, que dice nuestra letrada, a nuestros banqueros, y con ello se lo quitan del balance y problema solucionado. Y luego, pues la patronal bancaria europea mangonea con el Banco Central Europeo que las pruebas de estrés de esos créditos morosos desaparezcan del balance bancario como si no hubiera pasado nada, sin pérdidas. No, además, que no puede haber pérdidas si el dinero se creó de la nada y los accionistas del banco no arriesgaron absolutamente nada cuando se firmaron esos préstamos a los consumidores europeos. Por eso esta invasión financiera no provocada de los fondos buitre sobre deudas ajenas, en todo caso, tendría sentido si se hubiera tratado de recuperar el dinero prestado, si ese dinero hubiera sido el dinero de los depositantes. Pero es que el Banco Central Europeo nos dice que no, que los bancos no arriesgan nada, no arriesgan el dinero de otros en los préstamos, lo crean de la nada cobrando encima intereses. O sea, que no nos vengan con eso de las pérdidas bancarias, las provisiones por morosidad, los test de estrés. Todo absolutamente es pura ficción. Y eso lo podríais leer con más tranquilidad en otro artículo que hemos publicado en nuestra página web, donde explicamos el por qué los bancos no pierden absolutamente nada, sino que aún ganan dinero aún ganan más dinero
junto con los fondos buitre, con los préstamos incorporables. Os dejamos el enlace al final del vídeo. Los activos estos los sacan en los juzgados hurgando en las pólizas de crédito impagadas de empresas que luego las desballestan para eliminar competencia, en escrituras hipotecarias para robar las viviendas a la gente, en préstamos al consumo para desplomar al ignorante deudor, o extorsionando la deuda pública del Estado español con las agencias de rating que suben y bajan la ratio del valor de la deuda de cada país para robar el máximo posible a través de los presupuestos generales del Estado. Y después, ya con la impunidad de quien se cree el dueño del mundo, exigen cobrar la totalidad de la deuda, o sea, el principal, más los intereses legales, los punitivos, las costas del abogado y, si pueden, hasta el alma. Mirar que hasta el punto que los burócratas de la troika comunitaria en Bruselas les han hecho un traje a medida a los fondos buitre y a la patronal europea, con la Directiva Europea 2167 del año 21, donde, repito, la Directiva Europea 2167 del año 21, de 2021, donde blanquean incluso el nombre de los fondos buitre porque les llaman administradores de créditos y compradores de créditos morosos. O sea, los compradores de créditos morosos serían los fondos buitre que están afincados en los paraísos fiscales y los me parece que me he equivocado. Los compradores de créditos morosos serían los fondos buitre que están afincados en los paraísos fiscales, y los administradores de créditos serían sus empresas filiales que se construyen en cada uno de los países donde compran esos créditos a los bancos. Esta directiva es una directiva claramente para canibalizar a la ciudadanía europea, comérsela gracias a la creación además de un mercado único de créditos morosos. O sea, hay un mercado, la troika comunitaria les ha hecho un mercado único a nivel continental, con ello abaratan un mercado, donde por lo tanto se abaratan los costes administrativos del saqueo y van hurgando en el billón de préstamos europeos incorporables que había ese año 2021. Imaginaros la cantidad de incobros que había ya a nivel continental, y donde los bancos fácilmente se pueden poner de acuerdo en las compras-ventas, como veis en esta pantalla, que hay un Hoist Finance, que es el fondo buitre, que me parece que es noruego, y Cajamar, que está viendo un crédito de un pobre, de una persona, de un deudor español, ¿no? Con esta normativa, y luego con la guía de gestión de fondos de créditos morosos, publicada por el Banco Central Europeo, se pusieron todas las normas para que en el entramado financiero entre bancos y fondos buitre europeos no hubiera peleas a la hora de evaluar el precio global de las carteras de créditos vendidas, que también se les llama, me parece, due diligence. O sea, en Román Paladino, ¿cuánto dinero iban a ganar entre lo que saquearían en el juzgado por la totalidad de nuestra deuda y lo que el banco le iba a cobrar por ella, que es el precio individualizado? O sea, el precio individualizado dentro del paquete de créditos, de la cartera de créditos, que hay un valor que suele estar entre el 20, 30, desde el 10 al 40% del valor real de la deuda, y luego la totalidad de la deuda, que es la que se cobra en los juzgados. Porque además se ponen de acuerdo porque, como sabéis vosotros, entre los piratas siempre existe la honra. El poder del cártel bancario es enorme, incluso hasta corromper la justicia europea. Os lo digo porque hasta la más alta magistratura europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tan bien considerado por muchos de nuestros hipotecados, por sus sentencias contra las cláusulas abusivas y sobre el índice hipotecario, por ejemplo, último, que es importante, sobre el índice hipotecario IRPH contra los bancos, el Tribunal TJUE también se ha doblegado al poder de los fondos de recuperación de activos. Hay una cláusula en la mayoría de las escrituras notariales de préstamos a los consumidores, donde los deudores renuncian a conocer que su banco revendía su crédito a un fondo buitre. El TJUE, con una sentencia que ha realizado relativamente hace muy poco tiempo, cree que esa cláusula en la cual los deudores renuncian a ser informados de que su crédito ha sido vendido
no va contra la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ya que cree el TJUE que la venta tiene un carácter neutro para el consumidor. O sea que, sin más, el TJUE elimina el derecho de retracto, o sea, comprar la deuda al mismo bajo precio que el banco vendió el préstamo a su partner, el fondo buitre. Esto ya es increíble. Pero es que además ahora le toca a un tercer, a otro, en la larga lista de colaboradores necesarios de este saqueo continental, ahora le va a tocar al nuestro Tribunal Supremo de nuestro país. Mirad, hay un artículo que lo hemos comentado a lo largo de este vídeo. Hay un artículo en el Centenario Código Civil Español, el 1535, en el que se dice que si un crédito se vende, el deudor puede adquirirlo por el mismo precio que se pagó. ¿Vale? Entonces, eso existe desde el Código Civil existe desde hace 2 siglos casi. Y eso se aprobó porque ya entonces, para evitar que los traficantes de deudas ajenas se enriquecieran con el dolor del deudor, se creó ese artículo para también al mismo tiempo poder reducir la litigiosidad en la justicia, de tal manera que muchos litigios no llegaran a la justicia, ¿no? Pues bien, hay una sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 505-2020, que la podéis ver en la pantalla, donde la Sala Civil del Tribunal Supremo, presidida por el excelentísimo magistrado Juan María Díaz Fraile, sentenció contra un pobre ciudadano llamado Inocencio, me parece que es de la provincia de Burgos, que en un negocio financiero, como el que son la venta de paquetes de créditos de un banco a un fondo buitre de inversión, contra lo que dice el artículo 1535, el Tribunal Supremo en esta sentencia dijo que no se puede conocer el precio individualizado del valor que a cada crédito se le daba, que era imposible saberlo ni incluso por prorrateo, porque lo metían todo en un paquete que no se podía individualizar. Y se acabó el problema. De tal manera que a partir de entonces, en la mayoría de los juzgados, los jueces niegan ese derecho a los deudores españoles, ¿vale? Pues bien, ese magistrado, Juan María Díaz Fraile, prevaricó contra el impuesto de sociedades, que es una ley española por la cual las sociedades jurídicas, las empresas, pagan los impuestos al Estado. Pues bien, este impuesto de sociedades exige que cuando se declaran las plusvalías inmobiliarias es necesario asignar un valor inicial en el acuerdo secreto entre el entramado financiero entre el buitre y el banco. Hasta tal punto que en el año 2022 la Agencia Tributaria Española levantó decenas de actas de multa a los fondos buitre porque les exigió pagar las plusvalías por el valor real por el que adquirieron cada activo al banco a bajo precio y el precio al que se vendió luego en el mercado. O sea, los fondos buitre lo que hacían era pagar las plusvalías al precio del total de la deuda que se quedaban en el remate en los juzgados hasta el precio que vendían en el mercado. Ese precio, como el precio estaba inflado porque era el precio de la totalidad de la deuda, cuando lo vendían, la diferencia era mucho menor, o sea, la plusvalía era mucho menor. Pero la agencia tributaria le exige saber el precio individualizado. Pero es que además, ese precio individualizado no es que exista, sino es que además está inscrito en las escrituras públicas de compraventa que hacen los notarios y también por obligación en los registros de la propiedad que se hacen cuando se inscribe la venta de la deuda a un fondo buitre, porque hay que inscribir cada una de las ventas en cada uno de los asientos del paquete de créditos que se vende. Con ello, el Tribunal Supremo ha claudicado también ante el poderoso cartel bancario. Pero ya el último de la lista de los colaboradores necesarios, los notarios, no podían faltar también que pues han colaborado con el saqueo para que el saqueo se hiciera mucho más rápido y no hubieran problemas. Mirad lo que dice mirad lo que dice, que lo ponemos en la pantalla, una entrevista
perdón, una revista de inversores inmobiliarios sobre el rescate de la crisis hipotecaria en este lado español. Dice, el título es Recuperación de créditos más larga y más costosa. Dice, por ese motivo, hasta ahora, estos inversores denominados comúnmente servicers, que son las empresas españolas, pero las empresas de los fondos buitre afincadas en el Estado español, no la que está en el paraíso fiscal, tras la adquisición de carteras fallidas, se convertían en los nuevos titulares de los créditos. Y tenían el problema que veían obstaculizada su estrategia de recuperación del crédito, o sea, del valor total de la deuda, hasta el punto de que podía dilatarse durante años, puesto que en muchos casos las primeras copias con carácter ejecutivo se extraían en las oficinas de las entidades bancarias. Se refiere a las copias con carácter ejecutivo, se refieren a las escrituras notariales por las cuales el banco antes y luego el fondo buitre tienen capacidad como para poderse presentar en los juzgados, ¿no? Y reclamar la deuda que sí está impagada. Con ello, dice la revista, perdían los fondos buitre la posibilidad de acudir a procedimientos sumarios como la ejecución hipotecaria, viéndose obligados a interponer procedimientos declarativos para su posterior ejecución de la deuda, generando así más costes y dilación en la recuperación del crédito, porque como sabes, los procedimientos declarativos de deuda son mucho más largos que la ejecución hipotecaria, que es muy ejecutiva, ¿no? Esta mayor complejidad se presentaban porque ante los supuestos de que la copia ejecutiva ya había sido expedida a favor del banco por los notarios, que luego al transmitir su crédito a los servicios, estos se subrogaban en la posición de creadores de la operación. Eso ha repercutido inevitablemente en el mercado bancario. Los mayores costos de la recuperación del crédito conllevaban la mayor restricción de las entidades bancarias a la hora de conceder préstamos y al mismo tiempo desincentivaba a los inversores para actuar en nuestro mercado. O sea, increíble. O sea, lo que estaban haciendo es que durante un tiempo hemos asistido a un verdadero lío en los juzgados donde un pobre deudor ni siquiera sabía quién le estaba pleiteando. Pues el banco hacía la ejecución hipotecaria, mientras su fondo buitre con el préstamo concedido estaba agazapado tras él para cobrar en el remate, o incluso había llegado casos en los cuales un deudor se encontraba con dos demandas por la misma deuda, ¿no? Eso también lo explicó un poco la letrada de la Administración de Justicia, que ha decidido dimitir de su cargo después de todo esto que está viendo. Pues bien, la Dirección General del Notariado le solucionó los problemas esos que tiene con las copias ejecutivas para poder presentar en los juzgados y reclamar las deudas antiguas, incluso de hasta 20 años, con una resolución publicada en el año 18, ¿no? Que fue realizado por el Colegio Notarial de Cataluña respecto de la Sareb, del Banco Malo, a la que le siguió una consulta de varias sociedades inmobiliarias, que evidentemente se refiere a los servicios de los fondos buitre, de manera que facilitara la ejecución hipotecaria, o sea, no una reclamación de deuda, sino la ejecución hipotecaria al acreedor cesionario de un crédito, eh, al permitir con ciertos requisitos la expedición directa a los fondos buitre de copias notariales ejecutivas a su favor, cosa que antes no se había vuelto bastante complicado. Problema solucionado. Bueno, todo este dislate lo vamos a ver ahora resumido en 3 minutos y medio por esta letra de la Administración de Justicia de Valencia que dimite y que está la larga explicación, con esta larga explicación que hemos dicho la podéis entender mucho mejor porque claro, ella lo hace con un lenguaje muy administrativo y a veces es complicado para una persona que no está acostumbrada a ese lenguaje poder entender exactamente a lo que se refiere. ¿Por qué me voy del civil? Después de más de 20 años en esta jurisdicción que me encanta. Me voy del civil porque ya no puedo más. El trabajo ha cambiado completamente después de que han tomado poder los fondos de recuperación de activos, fondos de recobro o como cariñosamente los llamamos, los fondos buitre. Ellos cogen cualquier cosa que sea de dificultad de cobro. Estamos hablando, por ejemplo, de una tarjeta del Prica en pesetas. Los oyentes jóvenes no sabrán que el Prica era un supermercado que existía antes del Mercadona. Lo van pasando de mano en mano. Compran los créditos como los retales al peso. Intentan cobrarlo presentando un monitorio o presentando un verbal. Es una labor que se parece más al inspector Gadget.
porque abres el préstamo, que lo hayan presentado bien, porque habría que hacerles un curso sobre el LexNet y formatos PDF. Después busca el número de contrato e incluso busca que esté firmado. Pero nos presentan cosas que no están firmadas, meras condiciones particulares que han sacado de Internet. 4, 5, 6 cesiones de préstamo en préstamo y hay que comprobar que cada uno de ellos están cediendo el préstamo cuyo cobro están pretendiendo, porque no es raro que te presenten un préstamo de Juan contra Pepe en una ciudad que nada tiene que ver y de una cuantía que nada tiene que ver con la documental que aportan. Como letrado de la Administración de Justicia les requieres y ellos te contestan cualquier cosa, menos lo que les has pedido. Les dices que te aporten el documento firmado y te contestan que la cesión no hace falta que sea notarial. Entonces tú sigues requiriendo, ellos siguen sin contestar. Y después está el tema de los 579, que es absolutamente sangrante. El deudor hipotecario pierde la casa. Y hasta ahora los bancos, cuando el señor perdía la casa, lo dejaban en paz. Pero esa deuda se consideraba extinguida. Pues llegó el 579. Y los bancos que no quieren aparecer en ese tipo de operaciones, o bien que son penalizados por la morosidad por el Banco de España, han vendido esa parte. Entonces aparece un fondo buitre con un préstamo de hace 25 años que quedó por pagar en su día una cantidad de principal a un señor que ya perdió la casa e intentan cobrarla sin certificación original, sin cesión notarial, sin tener el préstamo original, sin nada de nada, que es más trabajoso requerirles de todas las cosas que les faltan en la demanda que hacer yo la demanda, la cesión y la escritura notarial. Esa cantidad de trabajo que es basura, porque jurídicamente no es bonita, porque la persona que tienes enfrente no trabaja de una manera adecuada. En el encabezamiento te formulan un monitorio, en el suplico un verbal y en el otro sí te dicen que solicitan el divorcio. Y así uno y otro y otro y otro. Y entre tanto papel, porque estamos hablando entre 10 y 15 demandas diarias de todo esto, se quedan en el medio cosas que son urgentes, cosas por las que una estudió la oposición y trabaja aquí. Estoy cansada de hacer de guardería de los fondos buitre porque me parece sangrante que una persona pueda ser perseguida para el pago de 50 euros que dejó de pagar de un préstamo de unas gafas en el año 96 y ni siquiera poder aplicar de oficio la doctrina del retraso desleal, declararlo prescrito y tener que seguir adelante y embargar a todas esas personas, mucho más ahora, porque nosotras trabajamos en zona DANA. No sé si los oyentes lo recordarán, pero aquí la gente se inundó, perdió todo y aún así llega el fondo buitre y les pide los 50 euros de la tarjeta del Plica. Eso por no hablar de la cantidad de dinero que cuesta cada uno de estos procedimientos al Estado. De concurso he pedido todo lo que no fuera civil, con dolor de corazón, porque llevo más de 20 años, he dado clases en la Universidad de Derecho Civil, mi tesis es en Derecho Civil, he publicado Derecho Civil, pero ya no puedo más, quiero tener una vida. Así es que con dolor de corazón me voy, esperando que la ley de eficiencia termine con estas prácticas que son como mínimo indecentes. De todas maneras, recordad que como hemos dicho al principio, este vídeo está sacado de un documento que hemos puesto el enlace abajo, publicado en la página web de proespeculacio.org. Y finalmente, para acabar, recordaros que si no os estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal, y si podéis darle like si os ha gustado este vídeo, pues nos irá muy bien para poder posicionarlo en YouTube. ¿Vale? Pues hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos.